Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy. En este video vamos a adentrarnos en una de las historias más comentadas y controvertidas que han circulado durante años en el mundo del espectáculo latino. Una narrativa que cuestiona la imagen de un matrimonio aparentemente perfecto. No se trata de afirmaciones oficiales, sino de una historia que nació en el rumor, creció en el silencio y explotó en la conversación pública. Quédate, porque lo que vas a escuchar explica por qué esta historia sigue generando debate hasta hoy. Durante décadas, el público creyó estar frente a una unión inquebrantable. Gloria, convertida en un símbolo de fortaleza, talento y disciplina, y Emilio, el estratega silencioso detrás de una carrera impecable, proyectaban una complicidad que parecía absoluta. Cada aparición pública reforzaba esa percepción de estabilidad, de amor sólido construido a base de trabajo conjunto, sacrificios compartidos y éxito internacional. Sin embargo, fuera del escenario, lejos de las luces y los aplausos, comenzó a instalarse una sensación distinta. No hubo gritos ni escándalos iniciales. Todo empezó con pequeños silencios, con ausencias que no tenían explicación clara, con rutinas que dejaron de encajar. Aquello que durante años había sido transparencia absoluta empezó a llenarse de zonas grises. Los horarios irregulares, las reuniones inesperadas y las excusas técnicas comenzaron a repetirse con demasiada frecuencia. Antes, cada pausa era compartida, cada preocupación se hablaba, cada proyecto se discutía en conjunto. Ahora, la comunicación se volvía fragmentada, superficial, casi mecánica. Gloria, acostumbrada a leer cada gesto, empezó a sentir que algo no estaba bien, aunque no podía señalarlo con certeza. Frente al público seguía siendo la artista segura, la mujer firme, la sonrisa que inspiraba confianza. Pero en la intimidad, la incertidumbre crecía. No había discusiones abiertas ni acusaciones directas. Y justamente esa calma forzada hacía que la distancia resultara aún más inquietante. La traición, cuando existe, rara vez se anuncia con ruido. A veces se desliza en silencio, disfrazada de normalidad. Gracias por estar viendo este video y suscribirte al canal es una forma sencilla de apoyarnos para seguir creando contenidos como este. La primera señal realmente perturbadora llegó una noche en la que la comunicación se rompió por completo. Un teléfono apagado, algo completamente fuera de lo habitual. Y una espera que se extendió durante horas. La ansiedad no apareció de golpe. Fue un murmullo constante que se transformó en una presión en el pecho. Nada estaba confirmado, pero la intuición empezaba a imponerse. A partir de ese momento, la duda dejó de ser una sensación pasajera. Gloria comenzó a observar con más atención. No para acusar, sino para entender. Gestos mínimos adquirieron un peso distinto. Miradas esquivas, respuestas cortas, llamadas atendidas lejos. En público todo seguía intacto. En privado, algo comenzaba a resquebrajarse. Esta es solo la antesala de una historia que, según el relato que circuló durante años, estaba a punto de cambiarlo todo. En el siguiente tramo, entraremos en el terreno donde la sospecha empieza a tomar forma y una presencia inesperada comienza a emerger en silencio. La inquietud dejó de ser una emoción aislada y se convirtió en una vigilancia silenciosa. No era una decisión consciente, ni un deseo de controlar, sino una reacción instintiva frente a algo que ya no encajaba. Gloria no quería desconfiar, no quería convertirse en alguien que revisa, que sospecha, que imagina escenarios dolorosos, pero su intuición había dejado de permitirle mirar hacia otro lado. La convivencia continuaba, al menos en apariencia, compartían espacios, conversaciones cotidianas, rutinas que parecían normales para cualquiera que los observara desde fuera. Sin embargo, esa normalidad se sentía vacía. Emilio estaba presente físicamente, pero emocionalmente parecía cada vez más distante, como si llevara una parte de su vida en otro lugar.
inaccesible. Con el paso de los días, los detalles comenzaron a acumularse. Mensajes borrados del teléfono, silencios incómodos cuando sonaba una llamada, salidas repentinas sin explicaciones claras. Nada era lo suficientemente evidente como para señalar una verdad definitiva, pero todo, en conjunto, construía una sensación inquietante. La traición, cuando se insinúa, rara vez aparece de forma clara, se manifiesta en pequeños quiebres de confianza. El ambiente en la casa se volvió denso. Gloria intentaba concentrarse en su trabajo, cumplir con compromisos, mantener la compostura frente a cámaras y entrevistas. Nadie sospechaba nada. Para el mundo exterior, la imagen seguía intacta, pero por dentro, la calma había desaparecido. Cada sonrisa pública requería un esfuerzo. Cada aplauso sonaba distante. La aparición de la otra mujer, según el relato que circuló, no fue directa ni evidente. No hubo una presentación ni una confesión. Fue un descubrimiento indirecto, casi accidental. Y precisamente por eso resultó devastador. Una tarde, mientras caminaba por el estudio, Gloria escuchó una conversación en voz baja entre dos asistentes. No hablaban para ser oídos. Sus palabras eran fragmentadas, nerviosas, y una frase quedó suspendida en el aire como una advertencia imposible de ignorar. Ella no se detuvo, no preguntó, no reaccionó, continuó caminando como si no hubiera escuchado nada. Pero internamente sintió que algo se rompía. Esa frase, incompleta pero cargada de significado, confirmó lo que su intuición llevaba semanas construyendo. Ya no se trataba de una exageración ni de inseguridades personales. Había otra persona involucrada. Lo más doloroso no fue solo la posibilidad de una traición, sino el contexto en el que ésta se insinuaba. No se hablaba de una desconocida lejana, sino de alguien vinculada al entorno profesional. Una presencia habitual, alguien que había estado cerca sin levantar sospechas. Esa cercanía convertía la situación en algo mucho más profundo y perturbador. A partir de ese momento, Gloria empezó a unir recuerdos con una claridad inquietante. Miradas que antes parecían casuales ahora adquirían un nuevo significado. Presencias repetidas en ciertos eventos dejaban de ser coincidencias. Todo encajaba de una forma que resultaba imposible de ignorar. Aunque todavía no tenía una prueba concreta, la certeza emocional ya se había instalado. La sospecha había encontrado raíces en la realidad y no podía ser descartada. Sin saberlo aún, estaba acercándose a un punto de no retorno. Uno en el que la verdad dejaría de ser una intuición para convertirse en algo imposible de negar. La confirmación, según la historia que circuló, llegó cuando la duda ya había agotado todas sus fuerzas. No fue un momento espectacular ni una escena dramática. Fue una tarde aparentemente tranquila, una de esas en las que el silencio promete descanso, pero en realidad esconde tormentas. Emilio no estaba en casa y Gloria buscaba un cuaderno de trabajo en la oficina que habían compartido durante años. Un espacio que siempre había simbolizado confianza. Revisó cajones y carpetas sin encontrar nada fuera de lo común, hasta que un detalle mínimo detuvo su atención. Un sobre blanco, discreto, sin logotipos ni sellos oficiales. Escondido entre documentos aparentemente irrelevantes. Lo que la paralizó no fue el objeto en sí, sino la caligrafía femenina en una esquina. Letras suaves, personales, imposibles de confundir con una nota profesional. Durante unos segundos dudó, sabía que abrirlo podía cambiarlo todo, pero también comprendía que seguir viviendo en la incertidumbre la estaba destruyendo lentamente. Con manos temblorosas rompió el borde del sobre. El mensaje era breve, pero devastador. No hablaba de trabajo, ni de proyectos, ni de compromisos. Hablaba de intimidad, de cercanía, de algo que no le pertenecía. En ese instante, la sospecha dejó de ser una posibilidad abstracta y se transformó en una herida abierta. Gloria se apoyó en el escritorio para no caer.
Intentó convencerse de que podía existir una explicación alternativa. Cualquier explicación que salvara la idea de un error. Pero esa ilusión se desvaneció casi de inmediato. Conocía demasiado bien el mundo en el que vivía y al hombre con el que había compartido su vida. La necesidad de entender se volvió urgente. No buscaba escenas explícitas ni confesiones directas. Buscaba coherencia. Durante horas revisó agendas, documentos y anotaciones. Encontró vacíos de tiempo, reuniones sin explicación clara, nombres que aparecían de forma repetida y discreta. Uno de ellos destacaba por su insistencia silenciosa. Camila R., una colaboradora ocasional del entorno profesional. Alguien amable, correcta, alguien que nunca había despertado sospechas. El dolor se intensificó al comprender que la traición, de existir, no provenía de una figura ajena, sino de alguien cercano, alguien que había caminado a su alrededor con naturalidad. Cada recuerdo se reorganizaba en su mente con una lógica cruel. Saludos cordiales, conversaciones breves, encuentros aparentemente inofensivos adquirían ahora un significado inquietante. La confirmación emocional definitiva llegó días después, durante un evento privado al que Gloria asistió por compromiso profesional. Sonreía, saludaba, cumplía su papel con una precisión casi automática. Entonces la vio. Camila estaba allí, trabajando como parte de otro equipo. Al cruzarse sus miradas ocurrió algo que Gloria jamás olvidaría. No fue sorpresa ni miedo. Fue incomodidad. Una sombra de culpa atravesó el rostro de la joven durante un instante mínimo. Pero suficiente. No hubo palabras ni confrontación. Camila evitó acercarse y mantuvo distancia durante toda la velada. Ese silencio entre ambas fue más contundente que cualquier confesión. Gloria comprendió que ya no necesitaba más pruebas. La traición, según ese relato, tenía rostro, tenía nombre y tenía historia. Desde ese momento, todo comenzó a encajar con una claridad dolorosa. Las ausencias, las excusas repetidas, las llamadas atendidas en secreto, incluso la presencia constante de Camila en ciertos proyectos dejaban de ser casualidades. La verdad, finalmente, se había instalado, y con ella, la certeza de que nada volvería a ser como antes. La verdad, una vez instalada, no trajo alivio, trajo silencio, un silencio espeso que se apoderó de cada rincón de la casa y de cada pensamiento. Gloria no reaccionó con gritos ni con reproches inmediatos. La calma que la envolvía era extraña, casi irreal, como si su mente necesitara congelar el dolor antes de poder sentirlo por completo. El enfrentamiento no ocurrió de inmediato. Llegó de forma lenta, inevitable, en una mañana en la que ya no quedaban fuerzas para fingir normalidad. Gloria bajó las escaleras con las manos temblorosas. Emilio estaba en la cocina, aferrado a una rutina que ya no podía protegerlo. Cuando ella habló, su voz fue firme, contenida, ajena incluso para ella misma. No hubo acusaciones directas, solo una pregunta que lo cambió todo. El silencio de Emilio fue más revelador que cualquier confesión verbal. Evitó su mirada, cerró los ojos durante unos segundos, y ese gesto mínimo confirmó todo. Cuando ella pronunció el nombre, no lo negó, no intentó justificarlo de inmediato. La traición ya no necesitaba pruebas ni explicaciones detalladas. Estaba allí, sentada entre ellos, ocupando todo el espacio. Las palabras que siguieron fueron fragmentadas, torpes, insuficientes. Emilio habló de cansancio, de rutina, de una desconexión que no supo manejar. Dijo que no había sido planeado, que ocurrió sin intención de herir. Cada frase caía como un peso muerto. Gloria escuchaba sin interrumpir, pero ya no buscaba entender. Comprendía que ninguna explicación podía reparar lo esencial. La conversación se extendió durante horas. No hubo escenas dramáticas ni portazos, solo una sensación progresiva de cierre. Cuando Gloria pidió estar sola, Emilio no protestó,
Ese gesto confirmó que la distancia entre ellos ya no era emocional. Era definitiva. Los días posteriores fueron un desierto silencioso. La casa se llenó de recuerdos que ahora dolían. Cada habitación parecía pertenecer a otra vida. Gloria dormía poco. Comía menos y evitaba cualquier contacto innecesario. El dolor no era explosivo. Era lento, persistente, corrosivo. Sabía que había sobrevivido al descubrimiento, pero también sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Porque la traición no termina cuando se confiesa, termina cuando se enfrenta al mundo, y ese mundo ya comenzaba a insinuarse. Llamadas ambiguas, mensajes de productores, silencios incómodos en reuniones profesionales. Nadie decía nada de forma directa, pero la historia empezaba a filtrarse. El golpe definitivo llegó cuando unas fotografías borrosas comenzaron a circular. No eran claras, pero eran suficientes. En cuestión de horas, la narrativa se desbordó. Opiniones, juicios, teorías, la intimidad de una mujer herida se transformó en contenido público. Para Gloria, esa exposición fue tan dolorosa como la traición misma. Durante años había protegido su vida privada con firmeza. Esta vez, esa frontera se había derrumbado. Su silencio era interpretado por desconocidos. Su dolor convertido en espectáculo. Frente a esa presión, tomó una decisión impulsiva pero necesaria. Empacó una pequeña maleta y se fue. Sin avisos, sin explicaciones, sin rumbo fijo. La huida no fue una solución, pero sí un respiro, lejos de cámaras y miradas ajenas. Por primera vez pudo llorar sin testigos. Allí, en ese aislamiento forzado, comenzó sin darse cuenta la etapa más silenciosa y decisiva de su reconstrucción personal. El aislamiento no trajo respuestas inmediatas, pero sí algo esencial que había perdido: el silencio propio, lejos del ruido, de los titulares y de las miradas ajenas. Gloria comenzó a escucharse de nuevo. Los primeros días fueron confusos, casi irreales. Se despertaba sin horarios, sin obligaciones, con una tristeza que aparecía sin aviso y se instalaba durante horas. No intentaba ser fuerte, por primera vez en mucho tiempo se permitió ser frágil. El dolor seguía allí, intacto, pero ya no la paralizaba. Caminaba, observaba el paisaje, dejaba que los recuerdos pasaran sin luchar contra ellos. Lloraba por lo perdido, por la confianza quebrada, por la vida que se había derrumbado sin previo aviso. También lloraba por la mujer que había sido y por la que ahora debía reconstruirse desde los restos. Con el paso de los días, algo empezó a cambiar de forma casi imperceptible. Dormía un poco mejor, comía sin esfuerzo, la culpa dejó de dominar sus pensamientos. Comprendió que la traición no definía su valor ni su identidad. El error no había sido amar, sino aceptar durante demasiado tiempo una pérdida de respeto que ya no podía ignorarse. Cuando decidió volver, no lo hizo para recuperar lo que se había roto, sino para cerrar ese capítulo desde la lucidez. No regresó al lugar que había compartido con Emilio. Eligió un espacio nuevo, neutro, donde cada objeto tuviera sentido y nada la anclara a una vida que ya no existía. Allí sintió, por primera vez, una calma distinta, no euforia, sino claridad. El encuentro final fue inevitable y ocurrió sin dramatismos. Emilio llegó cargando explicaciones tardías y promesas que ya no tenían peso. Habló de arrepentimiento, de miedo, de errores nacidos de la confusión. Gloria escuchó con serenidad. Algo esencial había cambiado dentro de ella. Ya no buscaba convencer ni ser convencida. Cuando habló, lo hizo desde una firmeza tranquila. Dijo que había amado profundamente, que había entregado años, confianza y lealtad, pero que no podía seguir siendo la mujer que aceptaba menos de lo que merecía. No era una decisión nacida del rencor, sino del respeto propio. Esa frase selló el final real de la historia.
Después de esa despedida, no hubo celebraciones ni discursos públicos. Hubo silencio, hubo reconstrucción. Gloria volvió a la música sin buscar refugio, sino verdad. Las primeras notas no hablaban de traición ni de nombres. Hablaban de resiliencia, de dignidad, de una mujer que había decidido elegirse a sí misma. Con el tiempo, el público volvió a verla en escenarios. Muchos notaron un cambio difícil de explicar, una serenidad nueva, una mirada más profunda. Gloria ya no necesitaba sostener una imagen perfecta ni defender una historia idealizada. Había entendido que el amor no se mide por cuánto se aguanta, sino por cuánto se respeta a uno mismo. Así, esta historia, nacida en el rumor y amplificada por la mirada pública, dejó de ser solo una narrativa de traición para convertirse en un testimonio de fortaleza interior. Porque incluso en su final más doloroso, ella encontró la manera de recuperar su voz, su dignidad y su libertad.